Vamos a continuar con la agenda, vamos a hablar con Agustín Cervo y vamos a seguir hablando de retos. Y para eso me va a ayudar un partner nuestro, que es Albert Cerezo, de Apartul, así que os doy paso. Bueno, mientras se microfonan. Bueno, a mí me hace mucha gracia lo que he oído, lo de los chips, ¿no? Que no va a haber chips y luego hay gente que piensa que en la vacuna le van a poner 2 chips. O sea, no hay chips para nada, para coches, para nada, pero sí, en la vacuna te van a poner 2. Es muy interesante. Y bueno, pues que mientras se microfonan, si alguno quiere decir algo, contar un chiste o qué. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Es interesante? ¿Sí? ¿Os ha gustado lo que han hablado? Muy bien. Pues de eso se trata, de ver cómo están actuando las empresas, la mentalidad de compras. Por cierto, hoy vais a trabajar todos. Hemos puesto aquí 3 retos en la pared, primer reto, segundo reto, tercer reto. Lo digo para que ya podáis empezar a pensar en cuáles son vuestros retos para este año. Luego os daremos unos post-its y al final de la sesión, pues cada uno pondrá cuál es su primer reto, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Así que id pensando cuáles son los vuestros. Y me parece que Agustín ya está, ¿sí? Pues vente para aquí. Y Albert también. Pues un aplauso para ellos. Gracias, Natalia. Nosotros nos sentamos. Sí. Aprovechamos y nos sentamos, ya que hay mesa. Bueno, buenos días a todos. Es la primera vez que me toca ser entrevistador, o sea, vamos a ver cómo nos sale esto. Tenemos con nosotros a Agustín, que es Travel Manager en Firmenich, ¿vale? Una empresa de fragancias y aromas, que seguro que si te presentas tú lo haces mucho mejor. Así que danos una pincelada. Perfecto. Bueno, ¿funciona? ¿Se escucha? Yo creo que sí. Sí. Vale, bien presentado. Firmenich hace lo que es fragancias, sabores, ingredientes. Es una empresa que casualmente empezó como perfumistas hace 135 años. Hoy en día estamos en todo el mundo. Yo, si bien me encantan los perfumes, no estoy con el tema de perfumes, estoy con la parte de viajes, gastos, seguros, risk management desde la pandemia. Antes de la pandemia, hace poco tuvimos otro evento donde se habló de cómo se transformó el rol del travel manager durante la pandemia. Y para mí personalmente fue que adquirí la parte de risk management y de seguros. Entonces, claro, obviamente un nuevo challenge en tema de trabajo. Hubo muchos cambios, entonces es como que mi posición cambió un poco, en esencia sigue siendo la misma, pero bueno, doy soporte a todos estos departamentos de perfumería, sabores y todo eso. Entonces, bueno, estoy un poco metido en todo. Y sí, llevo con Firmenich hace 5 años. Me tocó vivir esto del COVID como un challenge como también, todos, porque sí. Pero bueno, nada, aquí estoy. ¿Veis? Se ha presentado mejor, yo ya lo he dicho. Bueno, al final, pues aprovechando la especialización de Agustín en Risk Management, es un poco el tema que vamos a tratar hoy, porque, bueno, como ya sabéis, es tendencia y bueno, desde todos los tiempos que nos están acompañando ahora, pues al final el tema del Risk Management acaba estando muy presente en nuestras vidas, tanto de proveedores como de Travel Managers y empresas. Así que, bueno, Óscar ya lo ha tratado en su entrevista de antes, pero bueno, al final yo lo pongo al principio y sería ideal saber un poco cuál es el reto en materia de risk management que tenéis ahora las compañías y los travel managers en visión del 22. Vale. Hay varios retos. En este momento el más importante para nosotros es que el cliente interno nuestro, tanto los perfumistas como la gente de flavors o la gente de laboratorios, sigan viajando. Con todas las restricciones. Últimamente, nuevas restricciones a nivel internacional. Hay que entender un poco a nivel nacional qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Cuando empezó la pandemia había mucho falta de alignment, ¿no? Perdón si mezclo las palabras, pero estoy muy acostumbrado a la jerga en inglés y a veces me cuesta un poquito. Entonces, la falta de alignment en todo lo que era restricciones nos hacía muy complicada la tarea de planificar un viaje que era business critical. El challenge más importante, nos centramos en el cliente interno, como dije, en su seguridad
bueno, en entender las restricciones, en entender de que todo lo que tengan que hacer en el destino se puede hacer, porque hay veces que las restricciones locales no te permiten hacer visitas o juntar a cierta gente, y a veces hay que trabajar un grupo grande para hacer una investigación, y si no tenés bien en claro cuáles son las restricciones, estás tirando el dinero porque no lográs el objetivo de ese viaje. A nivel externo, el tema de la flexibilidad en todo sentido, tanto de nuestra gente, porque justamente ayer nos informaron a nivel interno de que hay un travel ban hasta febrero. Y claro, desde ayer estamos tratando de que la gente, tanto que tiene contacto con los clientes externos, empiece a cancelar o empiece a cambiar fechas, contacto con la aseguradora, contacto con la agencia de viajes. Entonces, claro, se mezcla mucho la parte de riesgo y la parte de travel y bueno, genera un estrés extra, ¿no? Toda esta situación. Porque parece que está mejorando, pero que no, pero bueno, es medio complicado. Creo que todavía estamos en un momento un poco de incertidumbre. Sí, está la parte esta de que pues, cuando buscas previsiones, también tema que ha comentado Óscar, ¿no? Al final no hay dónde puedes mirar, donde, sobre todo a ojos de proveedor, cuando pedimos previsiones a las empresas para ver qué está pasando, qué va a pasar los próximos meses, volúmenes, dónde van a viajar, pues está todo como dependiendo mucho, ¿no? de cada espacio, de cada gobierno, de cada autoridad sanitaria. Sí. Entonces, cogiéndote un poco del hilo aquí que hablabas de las nuevas restricciones, con todo lo que ha venido y todo lo que parece que está por venir, que esperemos que sea más leve de lo que pinta, pero al final, a la hora de elegir un proveedor, ¿no? y también sabiendo un poco la gestión que tenéis que hacer desde el departamento de Travel Management y de compras, ¿cuál sería, qué papel jugaría la flexibilidad, y sobre todo en las políticas de cancelación y en los pagos? Para mí, hoy en día es fundamental. La flexibilidad es algo que si no está, no cierro un negocio, no cierro un trato con ese proveedor. No solamente por la realidad que estamos viviendo, sino porque creo que la flexibilidad es un signo también de compromiso, ¿no? De si tienes un cliente que le das flexibilidad, le das la posibilidad de poder elegir, le das más libertad. Obviamente, no abusar de esa flexibilidad, ¿no? Sino que dentro de los marcos normales, entender que, no sé, 30 días, perfecto. La situación con Long Term Accommodation, lo que puede ser 30 días está bien. Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia trabajamos con Airbnb. Airbnb nos daba un servicio para business, pero simplemente lo único que teníamos era acceso a propiedades las que tenían más ranking, ¿no? Las que estaban mejor valuadas. Aparte de eso, no tenía ningún otro beneficio. Entonces, claro, no había flexibilidad. Seguíamos pagando un depósito. Cada vez que había una cancelación había que mover cielo y tierra para recuperar. Porque, claro, el viajero pagaba con su tarjeta de crédito el depósito. Bueno, toda una historia que era... a mí no me servía, más sabiendo que tenemos más de 15.000 viajeros. Es medio complicado. Buen volumen. Entonces, claro, la flexibilidad para mí es fundamental. No sé qué hacen ustedes a nivel flexibilidad, que estaría bueno saberlo, porque es importante. Es importante para mí, es una cosa para decidir si sí o no. Nosotros al final, pues con todo el tema de la profesionalización y la estandarización de políticas y sobre todo de cancelación, todo esto, al final nosotros teníamos un estándar marcado, como el que tú hablabas, de los 30 días, sobre todo en long term, ¿no? Es decir, si tú tienes una reserva por meses, al final un apartamento no tiene la infraestructura que puede tener un hotel, con lo cual las políticas de cancelación sin gastos pues se alargan un poquito más, ¿no? Es decir, ostras, pues si tienes que cancelar una reserva por meses, pues no entraría en gastos si lo haces con unos 30 días de antelación, y luego iríamos bajando, ¿no? con modificaciones de la estancia, y ya iríamos también a buscar pues 15 días, 7 días. Que nos hemos encontrado que al final, con todas las restricciones, sobre todo en el momento duro de la pandemia, ¿no? Nos encontrábamos en que muchos viajeros acababan cancelando los viajes con 3 días de antelación. Pues, o el avión no salía o su autoridad sanitaria no le dejaba de viajar, con lo cual tuvimos que flexibilizar a tope y también pues, decidir cómo reeducábamos al proveedor. No venían acostumbrados de una situación así,
venían acostumbrados un poco de la bonanza que hubo en el 19, con lo cual pues, esta reeducación pasó pues, por la flexibilización total de las políticas de cancelación, sobre todo. De decir, pues, oye, si te cancelo, el viajero nos cancela con 3 días, pues no podemos cobrar gastos, porque al final puede haber sido un positivo en COVID, puede haber sido que las autoridades de su país no le dejen viajar o simplemente pues, que haya una restricción global, como pasó, que prohibía los movimientos. Entonces ahí fue cuando nosotros nos readaptamos, nos reeducamos nosotros mismos también al final, porque necesitábamos reeducarnos sobre algo y pudimos colaborar bien con los proveedores de esta forma, ¿no? de la flexibilización, cosa que nos facilitó un poco el mal trángulo, no sé si se dice así en castellano, pero pues el mal momento por el que estábamos pasando. Y una cosa importante que ahora me hiciste acordar, nosotros cuando tuvimos cancelaciones así de último momento, a mí me sirvió mucho tener el background este de seguros, ¿no? Porque muchas cosas las pude pasar por el seguro. Claro. Cuando eran casos positivos de COVID, cuando era late cancellation porque algún país ponía alguna restricción. Claro, las aseguradoras a veces hacen un pushback, ¿no? Pero si tenés certificados médicos que digan que esa persona dio positivo y tenés el invoice de la empresa cobrándote un late cancellation, bueno, todo eso se puede utilizar. O sea que ayudó un poco, ¿no? Sí, saber qué seguro, que como comentaban recién, el tema del seguro es fundamental. Sí. Hoy en día es fundamental. Sí. Al final es esto, ¿no? Todo lo que sean servicios complementarios que se puedan añadir también a toda esta parte y la próxima pregunta va un poco dirigida por este camino, ¿no? De decir, para las empresas, ¿qué necesidades de garantías y de servicios complementarios, y hablando no solo en el alquiler temporal, sino en el cómputo global de proveedores, qué garantías y servicios complementarios necesitáis que os ofrezcan los travel managers para realmente estar trabajando con un proveedor? Fundamental la seguridad. En el caso de, por ejemplo, a la hora de alojamiento en general, seguridad, la limpieza, la ubicación, que se respeten las políticas tanto de seguridad como de higiene. Creo que todos fuimos a un bar últimamente y vemos que la persona que te atiende tiene la mascarilla baja. O sea, son tonterías, pero que a la vez la persona que viaja por business reasons se está exponiendo. Porque a veces esa persona viaja por una necesidad que no puede decir que no, o podría decir que no porque nadie lo va a obligar, pero en realidad para hacer cierto negocio, para hacer cierto proyecto, es parte de su trabajo. Entonces, claro, sacarle ese estrés de estar mirando a ver quién tiene mascarilla, quién no, es también tarea mía como travel manager, ¿no? De mandarlo al lugar correcto donde sepa o tenga cierta seguridad de que están cumpliendo con toda la normativa. Después el tema de, bueno, la limpieza lo dije, las políticas de sostenibilidad, de igualdad e inclusión, eso es muy importante, también se había hablado antes, hoy en día las grandes empresas, claro, tienen quizás más facilidad para llegar a esos objetivos de sostenibilidad, igualdad e inclusión, que las pequeñas, ¿no? Que las medianas, que quizás es demasiado trabajo y demasiado dinero que hay que invertir para lograr ciertos objetivos, ¿no? Relacionados con eso. También en el caso de long term me parece importante un servicio de concierge, por ejemplo. Mucha gente piensa de que porque va a un apartamento, si tiene alguna consulta o algo, no sabe a quién preguntar y se tiene que manejar solo. Por ejemplo, en la empresa nuestra hay mucha gente de 50 para arriba, mucha gente de 60, 60 y pico, le cuesta eso de mirar aplicación. ¿no? Exacto, quiere levantar el teléfono y que le digan lo que es. Entonces, claro, hay que adaptarse un poquito a todo. Creo que eso es fundamental, esos puntos son fundamentales. También bueno, en el caso de si tenés que reservar, que la tool o que las políticas de cancelación sean entendibles, sean fáciles. Últimamente estoy viendo en muchas políticas de cancelación de hoteles que hay como fully flexible, pero después te le pones a leer y tenés que cancelar un día antes, cuando nosotros tenemos convenios de que el mismo día podemos cancelar. Entonces es como que tenés que estar revisando todo cuando debería ser más claro. O no poner fully flexible cuando en realidad no te devuelven dinero y puedes cambiar la fecha. No sé, es medio de hay que revisar todo parte por parte. Una tool para reservar que sea fácil de navegar, fundamental.
Ya casi me respondes a la última pregunta sobre tecnología. No, pero sí que es cierto que, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que al final esto nos ha pillado en algún momento por sorpresa, nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que estar en constante cambio por la parte de proveedores y obviamente por la parte de empresa, y al final pues todo el tema de la seguridad, del concierge, de lo que hablabas, ¿no? En el caso sobre todo del long term, muchos de nuestros propietarios optaron por un concierge as a service, a distancia, ¿no? De decir, no queremos evitar el contacto físico, pero no queremos dejar de tener ese contacto, aunque sea virtual, con el inquilino, ¿no? No queremos que todo lo gestione una app, sino el inquilino pues, puede tener necesidades en cualquier momento del día, y con lo cual se han adaptado para poder ofrecer los servicios que ofrecería un concierge tradicional, ¿no? el check-in agent o la persona de contacto, para hacerlo de esta forma. Entonces, ya cogiéndote que te me ibas por la parte de tecnología directamente, al final creo que ahora la tecnología es un punto muy importante a la hora de trabajar con los proveedores. Entonces, ¿qué herramientas estás echando de menos o echando en falta como Travel Manager en cuanto a los proveedores? O sea, ¿qué herramientas o cómo completarías las herramientas que están ofreciendo ahora los proveedores? Vale. Herramientas hay muchas y muy buenas. Lo que pasa es que creo que falta el diálogo ese con los Travel Managers para ver cómo habría que manejar o qué cambios habría que hacer para alcanzar un 100% de satisfacción. Hoy en día nosotros tenemos muchas tools distintas. Lo ideal sería tener una tool para lo que es reserva de viaje, para lo que es pasar gastos, para lo que es ver restricciones. Hoy en día ese es un problema, y la falta de comunicación entre las tools. A veces puedes trabajar con varios proveedores, pero si cada tool se comunica con la otra, sería mucho más fácil tener una sola única y listo. Hoy en día para nosotros no pasa y se invierte mucho en tecnología. Lo que pasa es que bueno, también no depende de uno. A veces uno, por ejemplo, hoy con la agencia de viajes que tenemos hoy en día, la tool tiene mucho que mejorar. Y siempre que queremos hablar de una mejoría, se tarda muchísimo tiempo en el tema de que el feedback llegue a quien tiene que llegar, implementarlo, hacer el cambio. Entonces podemos estar, yo hace 6 meses que estoy esperando que me modifiquen algo del calendario, porque ¿qué pasa? Cuando vos, está bien, viajas 1 o 2 veces por mes, no pasa nada, pero la gente comercial que viaja 1 o 2 veces por semana, que no recibas el calendar invite directamente y que después si cancelas ese viaje no recibas una cancelación y te lo saque del calendario, genera un problema, porque claro, tienen que estar ellos poniendo manualmente en su calendario. Entonces hay pequeñas cosas que simplemente se solucionarían con el diálogo. O sea, que al final la tecnología es casi un arma de doble filo, ¿no? Es decir, sí. Te ayudan muchísimas cosas, pero a veces te ralentiza los procesos. Exacto, porque casualmente, ya te digo, en una semana, y no estoy exagerando, en una semana tuvimos, por ejemplo, hicieron un update en la tool donde vos antes para elegir un viaje en avión tenías que elegir la fecha de salida, la fecha de llegada, pero ahora pusieron este nuevo feature que es arrastrar la fecha. Entonces, claro, la gente no lo sabía. Entonces ponía una fecha y ponía la otra al principio y cambiaba la fecha del inicio. Entonces tuve 10 personas que reservaron un vuelo para el mismo día. La ida y la vuelta al mismo día. Entonces, ¿Y se fueron todos? No, ahí yo lo solucioné. Pero claro, si agregas un feature que sea para mejorar, no para... Y si arrastras, está bien, pero que no cambie la fecha de que vos ya elegiste. O sea, que sea algo que mejore, que lo testeen, no agreguen cosas por agregar. Otra cosa que pasó justamente desde ayer, que agregaron que el nombre, el middle name, el nombre del primer apellido. No, sería el segundo nombre. El segundo nombre de la persona. Sea obligatorio. Si yo no tengo, por ejemplo. Exacto. Entonces, claro, la gente que no tenía segundo nombre, no podía acceder a la tool porque le ponía un error y le decía que ese field era mandatorio, era obligatorio. Entonces, claro,
espero que no sea así con todos los travel managers, pero pues si no, tenemos un cacao montado. Evidentemente, creo que, y si hay algún otro travel manager, estaría bueno que dé su opinión, porque creo que lo que falta es ese diálogo con la tecnología, con los proveedores. Nosotros, con esta agencia, particularmente, hicimos un RFP durante un año y la tool, claro, a nivel test es espectacular, pero cuando pasas del test environment a la realidad, te das cuenta de que hay una diferencia, que es más lenta, entonces, claro, es como que... es como lo que pides en AliExpress sí. Y lo que te llega de AliExpress, ¿no? Un poco. Bueno. O sea, pero bueno, sin faltar a nadie. Hay tools que son muy buenas, pero claro, falta ese diálogo. Falta ese diálogo con el Travel Manager para ver realmente qué es lo que necesitamos y ver, antes de implementar algo, si realmente me va a servir y si realmente va a agregar algo positivo. Porque si no, yo conozco mis regiones y sé que les cuesta usar la tool porque ya es gente más grande, está acostumbrada a la agencia, que la agencia les solucione todo. Y si no tiene una tool fácil de usar, no se sienten cómodos tampoco trabajando y al final esto acaba pues penalizando un poco toda la parte del travel, ¿no? Digamos, sí. ¿no? Bueno, como mi opinión al final y por la experiencia de trabajar con distintas herramientas es esto, ¿no? Que cuando más grande es la empresa que gestiona esa herramienta, cuando más volumen gestionan, el pivotar, el hacer cambios, es como intentar girar un transatlántico, ¿no? De decir, vamos a hacer un 180 con un transatlántico, a ver cuánto tardas en hacerlo, pues al final herramientas tan grandes a la hora de implementar estos cambios pues necesitan un tiempo y para ellos al final, ya parece que los estoy defendiendo también, pero al final hay una implementación económica muy alta por su parte, ¿no? de modificar un poco la dirección de los equipos. Pero bueno, al final, como empresa usuaria de esas plataformas, lo que necesitas es que en el momento que tú necesites implementar un cambio, se haga y las excusas, como en todo, ¿no? sirven de poco. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por darnos este feedback y exponer un poquito como tu experiencia como Travel Manager desde Firmenich. Gracias. Si, como os decía Agustín, los Travel Managers que estéis aquí y queráis añadir o comentar algo sobre esas tecnologías o sobre cualquiera de los temas que hemos tratado, Natalia os dará el micro encantada. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Sí? Sí, tenemos. Hola, soy Marta. Yo solo quería decirte una cosa. La tecnología ha venido para quedarse. Y el hecho de que tengas gente mayor nunca ha de ser una excusa para no implantarla. O sea, la gente mayor se tiene que adaptar porque está trabajando y sí o sí es lo que le toca. Por lo tanto, la primera vez se quejarán, la segunda te llorarán y la tercera no les hagas ni caso y ya verás cómo inmediatamente te cambia todo. Yo tengo más gente que tú y no les hago ni caso. Es un consejo. Buen feedback, ¿eh? Vale, gracias. Buen consejo. Yo le haría caso porque Marta lleva ya muchos años, ¿verdad? Y lo tienes todo dominado. Saca el látigo. No, igual todo solucionado, o sea, no es que dejamos de implementar la tecnología. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, cuando implementamos una tool para viajes, por ejemplo, la gente de finanzas de otro departamento implanta una para pasar los gastos. Entonces, al no tener una comunicación interna y al no tener una conexión entre las tools y estar de antemano anticipando de que en vez de tener 10 tools tengamos una, yo creo que hay una mezcla, pero en realidad sí se implementan las cosas. Lo que pasa es que, claro, la gente, claro, si vos tenés un perfumista, por ejemplo, nosotros tenemos a Alberto Morilla, que es una persona más de 60, el mejor perfumista del mundo, donde no hay un budget para él. Si él se queja, te puedo asegurar que volvemos a la llamada telefónica. Depende de la cultura de cada... A lo que haga falta. Al fax. Sí. No, trato de no, sí, tal cual, pero no dejamos de implementar nada por eso. Pero sí, es verdad, hay que hacer oídos sordos, si no, no avanzamos. Sí. Cuando tengas estos perfiles sin budget, pásamelos. ¿Vale? Que son los que nos gusta trabajar. ¿Alguna pregunta más? Todo ok. Oye, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido muy interesante.
Gracias, Albert.